Hola, bendición a cada uno de ustedes. Bienvenido al programa Encuentro. Es un programa diseñado para escuchar testimonio y experiencia de hombres y mujeres de Dios que nos van a servir de inspiración para creer que lo mismo que hizo Dios con ellos lo puede hacer con nosotros. Estamos muy agradecidos porque cada día Dios está levantando hombres y mujeres con una unción extraordinaria y maravillosa. Hoy en el programa Encuentro tenemos a un pastor a quien Dios ha estado usando de forma maravillosa, no solo en su iglesia en Florida, sino a través de las redes. El pastor Jaciel está con nosotros, el cual tiene un canal de mucha bendición que se llama ¿Qué dice la Biblia? Así que recibamos en nuestro programa Encuentro al pastor Jaciel. Jaciel, Dios te bendiga. Bienvenido a este programa Encuentro. ¿Cómo estás? Estimado pastor Juan Carlos Harrigan, gracias a Dios bien, agradecido con Dios por este encuentro maravilloso, poder estar con usted en esta oportunidad y contento por lo que Dios está haciendo en su pueblo y agradecido también por lo que Dios está haciendo a través de usted, impactando tantos miles y millones de almas. Es un placer tenerte. He tenido la oportunidad de ver los videos, las enseñanzas, las grabaciones, y yo mismo he sido muy edificado y me siento muy contento de que tengamos a alguien con un mensaje balanceado, un mensaje teológicamente estructurado que lleve a la audiencia a tener conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo en el globo terráqueo. Me imagino que eres casado, que tiene hijos. Cuéntanos. Sí, pastor. El sentimiento es mutuo. Su ministerio ha bendecido tanto nuestras vidas, su vida, familia, ministerio, su iglesia preciosa. Siempre nos edificamos tanto con esos videos. Bueno, sí, soy felizmente casado con mi esposa Arianna Rodríguez. Tenemos tres hijos, dos varoncitos y una niña, Benjamín, Elizabeth y Josué. Qué Por la bueno. gracia de Dios, tres pequeños ministros que estamos orando que Dios los use en algún momento para su gloria. Originalmente eres de Cuba. Sí, amado, sí, nacido en Cuba, aunque viví en Centroamérica casi un año en la edad Ajá. de la adolescencia y después logramos venir a los Estados Unidos. ¿Cómo llegaste aquí a los... Cuéntanos esto. ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, mis padres eran pastores allá en Cuba, son pastores, pero eran pastores en Cuba de las Asambleas de Dios, ministraron durante más de veintitantos años allá, pero llegó el momento cuando la nube de Dios se movió y entendieron ellos que era el momento de salir de Cuba. Fue entonces que se abrió una puerta para la preciosa nación de Nicaragua, donde Dios nos llevó Oh, durante casi un año y allí comenzó esa pasión en mi corazón por servir a Dios de una manera aún mayor. Y llegando al año, cuando estábamos bien contentos, felices en Nicaragua, Dios nos habla y nos dice, el destino no es de Nicaragua, solamente es una faceta, un escalón, pero el propósito es que puedan llegar a Estados Unidos. Y es de esa manera como Dios nos trae a los Estados Unidos a través de México, y desde entonces hemos estado aquí en Miami sirviendo a Dios en la obra que Él ha puesto en nuestras manos por su gracia. ¿cuántos años ya tiene viviendo acá en los Estados Unidos? Pastor, tenemos unos, creo que 17 años Oh, posiblemente, no, 17 mucho. años. Ya son bastante. Sabe que es bueno contar la forma en que llegas, porque hay muchas personas que tienen sueño de venir aquí y que Dios lo trae para realizar una gran obra. Y oírte cómo Dios te trajo es inspirador y nos llena de fe. En la forma en que yo llego aquí, bueno, llegué diferente. Pude lograr conseguir una visa y de esa forma llegué. Pero es algo que nos hace sentir fuerza, saber que saliste de Cuba, Dios te comenzó a preparar en Nicaragua, luchaste por llegar y llegaste, y hoy se ve la evidencia de que estás en el centro de la voluntad de Dios.
¿verdad? Por los resultados que estamos viendo, tanto en tu vida personal, en tu ministerio, como en la plataforma que el Señor te ha permitido levantar. Jaciel, Amén. ¿cómo fue tu primer encuentro personal con Dios? Tú vienes de padre cristiano, pastores, pero ¿fuiste cristiano todo el tiempo o hubo un desliz en algún momento, un encuentro? ¿Qué pasó con Jaciel? Bueno, nacido en un hogar cristiano, siempre la gente dice nací en una casa cristiana, pero la gran verdad es que no llega uno a ser cristiano hasta que tenga un verdadero encuentro con Cristo. Amén. Ah, Nací ahí en ese hogar cristiano, iluminado por la palabra de Dios, las enseñanzas de mis padres, Eliseo y Anna, quienes honro mediante esta forma. Pero a la edad de, siendo aún un niño, 10, 11 años, recuerdo cuando mi abuelo una vez en un culto de oración me dijo, mira, Jaciel, el hecho de que tú seas hijo de pastores, que seas nieto mío, no te hace cristiano, necesitas un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Te gustaría a ti recibir a Cristo? Y Wow. recuerdo, pastor, como si fuera hoy, ese día, arrodillado allí en el culto de oración, dije, sí, yo quiero personalmente recibir a Cristo. Y sabía lo que estaba haciendo, recibiendo al Señor en mi corazón. Y obviamente ahí comienza una trayectoria de pruebas, de tentaciones, de ofertas del mundo en esa edad de la adolescencia, pero Ebenezer, Dios nos ha mantenido aquí por su gracia, por su misericordia. Y después de ese tiempo es que comencé a tener algunas experiencias con el Señor, una pasión en mi corazón por servirle, pero todo, digamos que comenzó ahí. ¿En qué momento en tu vida sentiste la presencia de Dios? Que tú sientas que ese día marcó tu vida, que sentiste la presencia de Dios. Tengo recuerdo de cuando era niño, en ese mismo tiempo, 10, 11 años, eventos gloriosos. Allá en Cuba, en los años 90, hubo un avivamiento glorioso, evangelistas. Dios los usó muchísimo en sanidades, milagros, prodigios. Vi frente a mí paralíticos levantarse, vi personas Wow. con milagros impresionantes, a ciegos recibiendo la vista, personas con cáncer Eso fue en el 90, en los en los años 90, 90, sí, siendo yo en los apenas años 90. un niño ¿Eran en Cuba. predicadores que venían de afuera o eran original? Locales, e Locales. evangelistas locales en Cuba, el Señor comenzó a llenarlos de su Espíritu Santo, muchos incluso, que eran antes, apáticos a todo el mover de Dios, pero el Espíritu Santo comenzó a llenarlos y salieron por toda Cuba como una llama encendida, y Dios Wow. comenzó a levantar hombres de Dios tremendos en sanidades, milagros, prodigios, y pude ver frente a mí los milagros, y aquello provocó en mí un hambre, una sed por conocer más de Dios, y fue entonces que comencé en esa búsqueda, ese anhelo de que Dios también hiciera algo. Y hubo momentos así donde pude sentir tan palpable, tan real la La presencia del presencia de Espíritu Dios. Santo, no solamente como algo que yo veía externo, sino que ahora me había llenado a mí, que ahora me Wow. había ministrado a mí, y una vez, siempre digo, una vez que uno tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, eso cambia la vida de uno para siempre. Impresionante. Yo escuché hace años, bueno, hace días, que uno de los primeros evangelistas que llegó a Cuba fue Tele Osman. Correcto. Ese era un hombre, un gigante de la fe, y Sí, dio señor. campaña por semanas. Miles, 60,000 personas se reunían. Era un impacto tremendo. Ahora, ¿qué te llevó, ya después que eres cristiano, qué te llevó a tener interés por estudiar con profundidad la palabra de Dios para enseñarla como hoy la está enseñando? Bueno, creo que sobre todo una pasión que Dios comenzó a poner en mi corazón. La palabra enseña que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y creo que todos somos el resultado de, primero, una pasión que Dios ha puesto en el corazón, o un fuego, como Correcto. Jeremías que dijo, traté de sufrirlo, pero no pude. Cuando Dios llama, uno puede correr de ese llamado, pero es imposible.
y sentí esa pasión en mi corazón por servir a Dios. Y después Dios permitió que a través de distintas fuentes, comenzando por mis padres, diferentes fuentes, Dios comenzara a bendecir a uno en esa pasión por el estudio de la palabra, aprendiendo de la palabra, por lo cual lo que el Señor está haciendo hoy ha sido el resultado de una siembra que Dios a través de distintas Claro que fuentes sí. ha estado estableciendo en uno y que Dios todavía sigue Sí, sigue enriqueciéndonos haciéndola. con hombres de Dios como usted que sigue Gloria a bendiciendo al Dios. pueblo. ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante que ha tenido? Dame tres experiencias impactantes que ha tenido referencia con milagros, con experiencia personal. Por ejemplo, yo un día tuve una experiencia que me quitó el sueño. Mm, Entre tanta experiencia, te puedo decir rapidito dos. Una vez lloré por una niña que tenía como alrededor de 6 años de edad y sobre su barriga había una bola, era un tumor. Y yo me impacté mucho, pero tenía miedo de orar en público. Así que la llevé a un lugar donde nadie me viera y oré por ella. La mamá estaba allí. Cuando oro, dije, bueno, ya oré, pero no iba a preguntarle si el tumor estaba o no estaba, porque me daba un poco de miedo. Cuando me iba a retirar, la curiosidad mató al gato. Comencé a preguntarme, ¿y si qué tal si sucedió? Y cuando le dije a la mamá, levántele el vestidito para ver si el tumor, literalmente el tumor no estaba allí. gloria a Dios. Eso me impactó porque yo vi el antes y vi el después. O Mm, sea, yo creo en los milagros porque lo dice la Biblia y porque yo lo he experimentado. también yo. Esa noche yo no dormí. Yo quedé paralizado porque fui impactado. Tres testimonios rapidito te cuento. El otro fue en México, ya estando aquí. Hace muchos años fui a un retiro que hizo la Asamblea de Dios de jóvenes y una muchacha paralítica por años, literalmente, la suben en la plataforma. Yo no esperaba eso. Yo no la mandé a subir. Yo Mm, no me preparé para orar por ella. Yo no oré ni ayuné para que Dios haga milagro. Simplemente parecía una coincidencia. La subieron ahí, aunque sabemos que era Dios haciendo su trabajo. Cuando la suben, yo me asusté. No sabía qué hacer con la muchacha en silla de rueda en la plataforma delante de 3.000 a 4.000 jóvenes. Más o menos lo que había. Y yo me impacté. Dije, ¿qué hago? Sentí en mi corazón una voz que me dijo, haz lo que se supone que es un predicador. ¿Qué? Ponle la mano y órale. Y yo le puse la mano y le oré. Y el poder de Dios vino sobre esa joven mm, que a mí me impactó mucho porque yo vi el cambio al instante cuando cayó la presencia de Dios, el poder de Dios. Y ella, el poder la tocó tanto que la tiró de la silla de rueda para el piso. De hecho, bendito yo sea. tengo eso en video. Yo lo tengo en video Mm, porque lo que se grabó y ella temblaba en el piso y saltaba. Milagrosamente se levantó de ese lugar y yo quedé impactado. Esa uf, noche yo no dormí porque yo no lo provoqué. Yo no estaba ni seguro. Sucedió y sucedió. Y a mí me impactó mucho eso. Entonces, en ese momento los pastores me rodearon y comenzaron a preguntarme que qué había hecho, que cómo sucedió. Y yo no sabía ni cómo explicarle porque yo mismo no sabía lo que había sucedido. O sea, mm, yo vi el poder de Dios. Otro milagro que me impactó fue en Nueva York hace unos 2 o 3 años atrás. Una niña que venía con los pies virados y cuando la mm, acercaron al altar donde yo estaba, también eso te envidio, literalmente los pies se enderezaron. Yo quedé loco. Esa noche yo no pude dormir. Esa noche yo me sentía como A. Allen, como William Branham en su tiempo. Entonces, uf. hay cosas que ocurren en la vida de uno que uno dice, pero yo no lo esperaba. Cuéntame tres experiencias que ha tenido con Dios, lo que tú quieras contar, que tú has dicho, pero ¿cómo es posible? Pero es verdad, cosas que te han pasado. En el segundo ejemplo, pastor, que usted dice que le tomó por accidente, es curioso que casi todos los milagros que Jesús hizo vinieron provocados por la necesidad de la gente. La mujer con el flujo de sangre interrumpe la caminata del Señor hacia la casa de Jairo, pero Correcto. son esos momentos cuando se glorifica a Dios. En mi Wow. vida he tenido varios encuentros que han confirmado mi fe, aunque obviamente
sabemos que vivimos por fe, lo que la palabra dice, pero esas experiencias con Dios es como que fortalecen a Como un uno, como que combustible para el sí, motor. sí, como que le demuestran a uno la veracidad del poder de Dios, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no ha cambiado, aunque queramos meterlo en una cajita histórica, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, he tenido varias revelaciones en sueños que me han impactado en cuanto al llamamiento ministerial y cuento un par de ellas y luego cuento un testimonio grande de una sanidad que la pude ver de frente a mí, que Dios se glorificó en gran manera. Recuerdo en ese tiempo cuando estaba conociendo al Señor en mi adolescencia, decidiendo por Cristo, recibiéndolo y con esa pasión de servir a Dios, tuve algunas revelaciones en sueños. Una de ellas, en el sueño fui transportado al cielo, al tercer cielo, y me vi sentado con Dios de frente a frente. No podía ver su rostro. Sí veía el torso, era un ser grande, era ancho en comparación conmigo, un vestido resplandeciente. Y estaba sentado yo en la mesa con él y me decía, quiero que regreses y prediques mi palabra. Wow. Esa fue una de las primeras experiencias que tuve. Luego, creo que estando, no sé si fue en Nicaragua o recién llegado acá, tuve una revelación que no he podido olvidarla nunca. Es algo curioso que aquellas revelaciones que han sido de Dios, a menudo no puedo sacarlas de mi corazón porque me han impactado tanto. Resulta que esta revelación prácticamente no la cuento nunca, no se la he contado a nadie, creo, pero en esa revelación me vi en una ciudad, era como un pueblo bien antiguo. En mi país había muchos centrales de azúcar, no sé si también Igual, en claro, lo República mismo, Dominicana, sí. y aquellas torres, las chimeneas hacia Sí, arriba, sí, así. sí. Y entonces me vi en un pueblo bien antiguo, así, con muchos centrales con las chimeneas, pero sucedía que todas las chimeneas, los centrales que estaban allí, estaban vendiendo leche al pueblo, pero mezclaban la leche con licor. Era una leche mezclada con alcohol. Sin embargo, en ese sueño yo era dueño de un central que en ese momento era uno de los únicos centrales que estaban proveyendo al pueblo una leche sin contaminar con el alcohol. Todo esto fue en revelación. Y En al un sueño. despertar, enseguida el Espíritu Santo nos habló con respecto al significado, y era que Dios iba a ponernos a ministrar en una época donde habría gran apostasía, donde, como la palabra Wow. dice, muchos apostatarían de la fe escuchando a doctrinas de demonios, y Dios nos estaba llamando a predicar un evangelio sano, una palabra pura en la palabra del Señor, con la demostración también obviamente del poder del Espíritu Santo. Y aquí voy a esa experiencia de un milagro. He visto, como le dije, pastor, muchos milagros frente a mí, milagros que Dios ha hecho a través de otros siervos, también a través de uno en ciertas campañas, pero hubo uno que me marcó de una manera muy especial, primero por la gravedad del asunto, pero también porque me tocó en lo más profundo del corazón. Esto fue hace, creo que unos 7 años atrás. Aún mi esposa y yo teníamos un solo hijo, Benjamín, y Benjamín en ese entonces tenía 1 año y medio, menos de 2 años, ya estaba caminando, pero en ese tiempo que es muy curioso y tocaba todo. Y resulta que fuimos a casa de unos familiares un día, y estando así en el patio, de repente yo escucho el grito desgarrador de mi hijo Benjamín. Y cuando corro a ver qué había pasado, mi niño había sumergido su manito entera en una caldera de aceite hirviendo. Oh, wow. Una caldera de aceite hirviendo. Habían estado friendo pescado hace unos 10 minutos atrás, y Wow. sumergió en su curiosidad su manito entera. Al momento, toda aquella piel comenzó a caer de su manito. Fue algo desgarrador. Corrimos al hospital. Eso fue un domingo en la noche. Corrimos al hospital.
al llegar nos dieron las peores noticias, nos dijeron la quemadura ha sido tan grave que es posible que pierda la movilidad de su mano para siempre, es posible que nunca le crezcan más las huellas digitales, los nervios van a ser afectados y nos trasladaron de emergencia de ese hospital hacia otro especialista en ambulancia. Imagínense usted, mi Wow. corazón como padre partido en dos, mi hijo que además tenía y tiene aún una pasión por tocar la batería. Y yo en ese momento de crisis, donde nuestro corazón fue herido ahí en lo más íntimo, en lo que más uno ama, vino el pensamiento, más nunca va a poder tomar un palito en su mano, no va a poder tocar la batería. Su manito había sido destruida completamente por aquel aceite hirviendo. Al llegar allá nos tuvieron allí 4 días, hasta el día jueves, con esas curas terribles, Esa inyectando desesperación. morfina, las curas 2 veces al día, en fin. El jueves ya iban a darnos de alta y le pregunté a la doctora, ¿cuánto tiempo dura la sanidad de esa mano? Y ella me dijo, dura meses hasta que podamos ver un cambio en su piel totalmente y que pueda quizás comenzar con terapias a recibir algo de mejora. Ese jueves nos mandaron para la casa con su manito vendada completamente y nos dijeron el lunes regrese a este lugar para quitar la venda, poner crema y sellarla de nuevo y así cada semana. Y ese domingo, pastor, nos tocó predicar la palabra de Dios. Seguramente algo que cada ministro ha vivido es cuando nos toca infundir aliento y ánimo cuando nuestro corazón está roto. Sí, 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 sí. Cuando nos toca animar a otros estando nosotros desanimados. Cuando tenemos que transmitir paz cuando estamos en medio de una tormenta. Pero algo glorioso es que la paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios aún en Claro, las tormentas. Y exacto. ese domingo prediqué la palabra, traté de olvidar el problema, prediqué, el pueblo fue ministrado y al final de la administración sentí, recibí una fe para creer que Dios podía sanar a mi hijo en ese momento y lo pasé al frente, levanté su mano y dije, hermano, levante las manos hacia mi hijo, Dios lo va a sanar en este día. Y levantamos su mano, insisto, aún cubierta con un vendaje que parecía un boxeador y oramos por él en ese día, levanté su mano, lo ungí con aceite creyendo que el Señor lo iba a sanar y el siguiente día en la mañana, lunes en la mañana, llegamos a el hospital y antes que la doctora quitara la venda, se reunieron ella, los terapeutas, como 3 o 4 especialistas y les dije una palabra de fe. Yo sé que no fui yo que la dije en ese momento, sino que recibí esa palabra de fe, ese don de palabra de fe para hablar las cosas que no son como si fuesen. Y le dije, doctora, cuando usted quite esa venda, se dará cuenta que la mano de mi hijo ha sido sanada porque Cristo Jesús ya lo sanó. Aquella mujer me miró con incredulidad y me dijo, yeah, right, como diciendo, no, eso es un sueño suyo. Usted sabe, la voz de los incrédulos, pero cuando ella quitó la venda, ella misma con su boca tuvo que glorificar a Dios y dijo, wow, el niño está sanado. Mire, pastor, su mano había Impresionante. sido restaurada No completamente. puede ser. Hoy por hoy, yo no sé cuál mano fue la de la quemadura, no quedó ningún tipo de huella en su mano, movilidad Wow. total, huellas digitales, es un baterista tremendo. Dios lo sanó ese día de una manera milagrosa que los doctores Wow. quedaron impresionados y más nunca regresamos. En menos de 5 días, eso es imposible. Imposible, en Para cuatro la días. ciencia no se puede. Y en 4 días, la misma doctora incrédula se quedó impresionada y dijo, no puedo creerlo, el niño está sanado. Y me dijo, regresen si quieren en unos meses, Para nunca ver. más regresamos. Nunca más regresaron. Wow. Impresionante. Dios hizo un milagro. Y Totalmente. al tú hablar de la fe, el poder más grande que existe después de Dios es la fe. La Biblia te enseña que todo lo que un hombre de Dios hizo en la Biblia lo hizo por fe. Mm, Y toda manifestación que vino a la existencia tuvo primero que ser creída por alguien. Tú sabes que yo puedo ver cómo Satanás está atacando la fe. mm, Jesús dice que a algunos le van a fallar el amor y a uno le van a fallar la fe. Hallará fe cuando regrese. Si Satanás puede distorsionar o puede eliminar tu fe, se te hará imposible entrar en contacto con Dios.
El poder de Dios nunca se ha manifestado donde la voluntad de Dios no es conocida. Donde la voluntad de Dios no es conocida, la fe no crece. Tú no puedes creer por lo que tú no conoces. Mm. Entonces, cuando tú tienes desconocimiento de lo que dice las Escrituras acerca de un tema, tú dejas de tener fe. Esa mujer que mencionaste, del flujo de sangre, ella tenía un pensamiento que dominaba su interior. Ella dijo, yo sé que si toco el borde de su manto, yo seré sanada. Y ella recibió exactamente lo que ella había creído. La gente hoy en día no lo sabe, pero Satanás está bombardeándole la duda para quitarle la fe Mm. y que no puedan entrar en contacto con el poder de Dios. Ahora, varón de Dios, ¿cuál es la práctica espiritual que tú puedes decirme que te ha ayudado a llegar a donde tú estás? Ora en la mañana, ayuna de vez en cuando. ¿Qué hace Jaciel para mantener la fresca unción o para llegar hasta donde ha estado? ¿Qué práctica espiritual me puede decir hoy? Amado, los apóstoles en el libro de Hechos comenzaron a servir a Dios en tantas cosas que habían en la iglesia naciente, tantas cosas que estaban surgiendo, administración de los bienes, de las finanzas, la repartición de los alimentos para las viudas. Y dice la palabra que hubo tal discordia entre las viudas de los griegos y de los judíos que comenzaron a haber riñas, pero los apóstoles dijeron, busquemos 7 diáconos que se encarguen de esto, de servir a las mesas. Es por esto que los diáconos tienen esa responsabilidad de servicio, aunque muchas veces la iglesia le ha cambiado el sentido. Pero busquemos 7 diáconos que sirvan a las mesas, porque nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio De de la la palabra. palabra. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y si dijeron persistiremos, es porque hay un ataque a los hombres de Dios para que no persistamos en esas dos cosas, la oración y el ministerio de la palabra. Wow. En mi vida personal no puedo vivir, no puedo subsistir, no puedo fluir si no es a través de la alimentación diaria de la palabra de Dios y la búsqueda a Dios en oración cuando no nos ve nadie, como bien usted dice en su libro. De hecho, conocí su ministerio a través de aquellos videos impactantes, la necesidad de orar de madrugada. El aquello, poder, aquello sí. transformó mi vida ministerialmente. Porque es tan cierto. Dios puede oírnos a cualquier hora, pero ese tiempo en la madrugada es cuando quitamos todo lo que está a nuestro lado para estar a solas con el Maestro. Además que es un arma de guerra espiritual poderosísima. Y pastor, el estudio de la palabra de Dios y la oración diariamente han sido esas dos herramientas fundamentales. Obviamente, el ayuno que nos hace más sensibles para oír la voz del Espíritu Santo, pero la oración y la lectura de la palabra siento que han sido esas herramientas poderosas que el Señor le ha dado no solamente a los pastores, sino a todo A todo. cristiano para mantenerse lleno del Espíritu Santo. Como le digo Correcto. Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Puede que alguien tenga un don de Dios, un llamado de Dios, pero si se apaga el fuego que enciende el don, deja de ser efectivo, deja de fluir en el poder del Espíritu Santo, y la lectura de la palabra y la oración no puedo vivir, amado, Sin eso. sin eso. Cuando siento que me he debilitado un poco, automáticamente siento que la espada ministerial pierde el filo, pierde ese filo, y tenemos que otra vez volver a la comunión, a ese lugar secreto con nuestro Padre. Correcto, es así. Charles Finney dijo, el día que no oro, nada sucede. Yo aprendí a través de los años a usar la oración, no para hacer que las cosas sucedan, Mm. sino para colaborar con el que hace que las cosas sucedan. Por eso muchas personas encuentran obstáculos en la oración,
porque ellos quieren utilizar la oración para tratar de decirle a Dios lo que debe de hacer, cuando Dios un Dios que ya planificó todas las cosas. Cuando yo oro, me pongo a la disposición para colaborar con el que hace que las cosas sucedan. ¿Algunas experiencias ha tenido alguna vez con seres espirituales, tanto bueno como malo? ¿Alguna lucha espiritual que haya enfrentado allí? Bueno, curiosamente, cuando más comencé a buscar a Dios, fue cuando más oposición tuve. Fue cuando más Correcto. oposición tuve. Es como que el enemigo no está enojado con un pastor que no busca a Dios, que no fluye. Pero cuando comencé a buscar a Dios, comencé a recibir todo tipo de ataques espirituales. Una Wow. vez estaba orando en la madrugada y pude percibir en el espíritu algo tan real, de repente un ser del maligno parado ahí en la sala de mi casa, y fueron 10 minutos de guerra espiritual. Otro día estaba orando y de repente sentí tan literal, pastor, un ataque del enemigo a mi mente, acusaciones del diablo, acusaciones Correcto. del enemigo, poniendo dudas sobre nuestra fe, dudas sobre nuestra identidad. Y me di cuenta inmediatamente que era un ataque del enemigo. Ah, pero por otro lado, hemos tenido experiencias igual gloriosas Correcto. con Dios. Hace 2 semanas tuve una experiencia, pastor, tan sublime Maravillosa. que, me bendijo tanto. Yo estaba predicando aquí en nuestra iglesia. Creo que prediqué acerca de la tentación de Jesús en el desierto, acerca de cómo Dios permite llevarnos al desierto. Mucha gente quiere ir a la palestra pública, pero no están dispuestos a que el Señor primero los lleve a un desierto. Y al terminar la predicación comenzamos a adorar a Dios. Hice un llamado para que los hermanos vinieran al frente para orar por ellos. Y de repente, mientras que estábamos ahí adorando a Dios, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Y mientras que estábamos adorando a Dios, sentí, pastor, literalmente, Wow. tan literalmente, una mano de algodón, una mano suave que tocó mi brazo desde un costado, tocó mi Sentía como brazo. si fuera algodón de lo suave que era. Sí, sí, pero yo sentí literalmente que mi traje, mi saco se hundió. O sea, no fue una sensación en mi piel. Yo sentí literalmente que mi saco, que mi ropa se hundió ante el toque de esa mano. Y cuando me tocó esa mano, yo salí ahí brincando bajo el fuego del Espíritu Santo, y comenzó a caer en ese momento una gloria de Dios tan grande que una muchacha pasó al frente llorando, y pude discernir que tenía un espíritu de enfermedad, y reprendí el espíritu de enfermedad, e inmediatamente se manifestó, y aquella muchacha fue libre, y gente comenzó a ser llena del Espíritu Santo. O sea, fue algo fenomenal, Sorprendente. algo precioso, pero impactó mi vida, y siempre hago énfasis en esto. Vivimos por fe, claro, pero es que Claro. esas experiencias con No, Dios son es, sobrenaturales. Le ocurrieron a claro, hombre. Abraham recibió ángeles y comió con ellos. El apóstol Pablo dice, algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. Una vez yo estaba hace como 6, 7 años atrás, más o menos, y yo le preguntaba a Dios, ¿qué hago para que la iglesia crezca? Y yo escuché en la madrugada cuando Dios me dijo, mantente ungido. La, recibir la unción depende de Dios. Mantenerse ungido depende de ti. Porque el apóstol Pablo le dice, aviva el fuego. Cuando mm, tú de Levítico, él le dice, el sacerdote buscará leña cada mañana y mantendrá el fuego encendido. Hay cosas que dependen de Dios y hay cosas que dependen de nosotros. mm, Entonces, muchas veces nosotros recibimos esa fresca unción, pero no la mantenemos y por eso algo así. dejamos de crecer. Ahora, pastor, ¿cómo ha lidiado contra los ataques espirituales que vienen a través de instrumentos carnales, de instrumentos humanos? ¿Cómo tú o lidia o enfrenta esos ataques de persecución de, de personas que se levantan para tratar de
de traer duda a tu ministerio, de frizarte, de desenfocarte. ¿Cómo lidia tú? Bueno, hablando claro, ¿cómo lidia con todos esos ataques de personas que intencionalmente deciden no creer en lo que Dios ha puesto en tu corazón? Al contrario, crean todo tipo de duda. ¿Cómo lidia? ¿Qué le puede decir a mis hermanos y amigos que me escuchan? Todo hombre de Dios, toda persona que ha sido llamada por Dios, no solamente enfrentará la incredulidad de otros, pero también los ataques de personas usados por el diablo para intentar frenar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Le pasó a Cristo, los saduceos, los fariseos se opusieron, a Juan el Bautista le hicieron la guerra terrible, a cada hombre de Dios. Pablo, incluso algo curioso, pastor, es que en casi todas sus cartas comienza diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Llamado a ser apóstol de Jesucristo. Eso es una constante en el principio de todas sus cartas. Yo fui un verdadero apóstol, llamado verdaderamente no por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. De Dios. Y es que hasta a Pablo le habían surgido los opositores que decían: Pablo no es un verdadero apóstol, él no es un verdadero, tanto así que una vez defendió su ministerio con su autoridad apostólica. Pero eso nos da una clave, una pista de cómo toda persona que va a ser llamada por Dios tiene que estar dispuesta a, a todas aquellas personas incrédulas, rebeldes, pero sobre todo aquellos que por la influencia del enemigo se oponen para hacer flaquear a uno en el ministerio. Cuando yo Wow. comencé el ministerio, yo no sabía honestamente, pastor, esta guerra que habría, y comencé el ministerio y de repente comencé a darme cuenta de cierta oposición de grupos, de sectores, videos que comenzaron a hacerme en contra, gente opuesta, gente criticando, y yo dije, pero esto existe dentro de la iglesia. Y en mi inicio me afectó mucho, me dolió mucho, hasta que Dios nos llevó por un proceso de aprendizaje para darnos cuenta de quiénes son esas personas que se oponen, y que uno no puede vivir por la aprobación de las personas, sino por el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo llamo a esas personas buitres del evangelio, personas que se alimentan de carne muerta, que están volando en el cielo solamente esperando que algo caiga, que algo se enferme, que algo, para ellos venir y comer carne muerta y dar entonces No, no, a los aires eso. y perdona que te interrumpa. Y es curioso que en las ciudades donde ellos viven hay muchos brujos y ellos nunca Mm, lo atacan. Es curioso, tú te preguntas, bueno, de qué lado están de qué lado están ellos? Yo aprendí muchas cosas, porque como tú, imagínate, todos estamos siendo atacados de una forma u otra. Todos claro. los hombres de Dios, en la Biblia, fuera de la Biblia. Eso es parte. Yo analizaba y decía, wow, Dios me dijo que iba a traer crecimiento, pero no me dijo todo lo que iba a crecer. Cuando Dios te habla, yo te daré crecimiento. Viene un tiempo de crecimiento. Nosotros nos enfocamos que vamos a crecer la unción, va a crecer la finanza que necesitamos para expandir el evangelio, va a Amén. crecer la iglesia, pero nos olvidamos que con el crecimiento de la unción crece la persecución, Uf, crece la envidia, todo crece. Y una de las cosas que yo he podido experimentar es mantenerme lleno. Solo el mm, que se mantiene lleno no le duelen las piedras. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, pastor, él nunca se queja por las piedras. Él dice, yo veo los cielos abiertos. La clave aleluya. para soportar las piedras es mantener una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Si a Cristo le hicieron esto, tú has leído ese proverbio que dice que todo trabajo de excelencia provoca envidia entre los hermanos. Mm, Nunca alguien va a ser criticado por ser vago o por no mm, hacer nada. Tú te sientes y tú no haces nada y tú no eres un enfoque para las personas. Pero cuando te levantas a creerle a Dios, fíjate lo siguiente, David era un pastor de ovejas. Eliab nunca lo criticó,
Nunca mm, le dijo eres rebelde. Cuando David decide creerle a Dios y matar a Goliat, entonces aparece Eliab y le dice, conozco tu corazón y conozco que eres rebelde. mm. Este tipo de personas como Eliab, ellos solo ven tus defectos, pero no ven que tú pastoreas oveja, que tú matas oso, que tú matas leones. Ellos ven, tú eres rebelde. Y es curioso que Eliab, sabiendo que David era un guerrero, un adorador que se convirtió en guerrero, que mataba osos y leones, Eliab nunca le reconoce sus buenas hazañas, sino sus errores según Eliab. Mm. Y yo aprendí de David, yo aprendo mucho de David. David nunca enfrentó a Eliab, enfrentó a Goliat. El problema cuando tú te desenfocas es que tú terminas enfrentando a Eliab en vez de enfrentar a Goliat. Uf. Dios no nos llamó a enfrentar a Eliab, Dios nos Ay, ay, llamó a ay, 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 enfrentar a ay. Goliat. La Ay, única ay, ay. forma de lidiar con Eliab es alejarse de él, apartarse y dejarlo tranquilo. Entonces, otra de las formas que yo vi cuando Saúl le tira la lanza a David, mira, pastor, David era un guerrero. Mm. David con sus manos mataba 10,000 hombres. David era un guerrero. David era más fuerte que Saúl, más rápido, más ungido, tenía la unción. David quebraba osos y leones. Podía en 2 minutos matar a Saúl. Pero David decide no atacar a Saúl porque David tenía discernimiento. Él sabía que la fuente que movía a Saúl era un demonio. Por eso David lo único que hace con Saúl es esquivar su lanza. Ay, 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 ay. Cuando el hombre de Dios quiere enfrentar a sus propios hermanos, pierde la unción, se desenfoca. Nosotros no fuimos llamados a devolverle la lanza a Saúl, sino a esquivarla y seguir tocando el arpa. Muchas personas, y traigo esto a la entrevista, Sí. porque muchos ministerios, muchos pastores están intimidados del qué dicen, del qué dirán. Y eso lo ha llevado a paralizar el propósito. Mm. Han dejado de ser funcionar para encajar con la gente. Si Cristo hubiese dejado de hacer milagros para encajar con la gente, imagínate, las personas que murieran hubiesen muerto con enfermedad. Herodes trató de detener a Cristo. Mira, Cristo hablaba de una forma que nada más él puede hablar. Él dijo, díganle a la zorra que hoy y mañana echo fuera demonios, sano, enfermo y después me voy. Jesucristo nunca le permitió a los críticos detenerlo ni Mm. desenfocarlo. Mira esto, cuando pasas tiempo en la presencia con el Espíritu Santo, su presencia se vuelve más importante que la aprobación y la desaprobación de los hombres. Uf. Cuando nos comienza a molestar el qué dice la gente, es porque estamos dejando de ser llenados. Uno de mis ejemplos, pastores, Aleluya. es Esteban. Esteban lleno del Espíritu Santo. Y fíjate esto, este espíritu de los fariseos y del libro de los Hechos que ve atacando, no se va. Porque esto es una estrategia de Satanás para detenerte a ti. Porque Satanás no puede detener a Dios de frente, pero puede intentar detener al que Dios envía. Mm. Si Satanás logra llenar tu corazón de rencor, de odio, de venganza, por lo que te están diciendo y haciendo, te detuvo. Y Mm. el tú detenerte es un avance para Satanás. Entonces, Claro. Esteban, tú has leído eso, dice que cuando estaba hablando con ellos, su rostro parecía como el rostro de un ángel. Dios hacía con Esteban, dice que hacía milagros y la traducción dice, hacía milagros especiales, Uf. milagros extraordinarios que ni Ay, ay, Pedro, ay. ni Juan, los milagros que Dios hacía con Esteban eran fuera de lo normal. Y estas personas tenían testimonio de que Dios usaba a Esteban, pero estaban tan ciegos, estaban tan centrados en defender su propia norma humana, que ellos preferían honrar más a Moisés en el pasado que a los siervos de Dios del presente, a lo que Uf. Dios estaba usando. Y es impresionante que a pesar de tener el rostro como un ángel, de saber que era irreprensible, dice que era irresistible Esteban por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le daba palabra, aún así ellos deciden apedrearlo. Así Uf. que si uno trata de convencer a un grupo de personas que son instrumentos a través de hazaña de Dios y de milagro, eso tampoco lo va a convencer.
porque el problema de ello es que dejaron de estar ungidos. Mira, y terminamos, bueno, seguimos con la entrevista. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, a los moabitas, para perseguir a David. Mm, mm, Cuando pierdes la unción, pierde el enfoque de tu verdadero enemigo. La gente que pierde la unción emite toda su fuerza en perseguir al que está ungido, en vez de perseguir a su enemigo. Y eso mm. es lo que hoy y toda la vida va a suceder y toda la vida va a pasar. Por eso es que uno tiene que tomar la decisión. Tú sigues tirando la lanza, yo seguiré tocando mi arpa. Cuando lleguemos al cielo, Dios a cada cual le dará su pago según sus obras. Entonces es importante esta parte de la entrevista, porque yo veo pastores intimidados. Sí. Hay personas que los dones del Espíritu Santo lo han apagado en su vida, no lo Mm, dejan fluir, porque tienen miedo de cómo van a enfrentar las personas que no están en acuerdo. Mira, una de las cosas que te quiero leer, que uno debe de aprender, cuando tú miras el dolor de los enfermos, de los necesitados, tú comienzas a olvidar tu propia imagen. El dolor de los enfermos se vuelve más importante que las opiniones de los sanos. mm. El dolor de los enfermos es más importante que las opiniones de los sanos. Uf, La intimidad con el Espíritu Santo te llevará a tomar riesgo y esos riesgos te llevará a grande recompensa. aleluya. Tú, como yo y miles hombres de Dios, han sido eh, presionados de una forma u otra, pero nuestros ejemplos están en la Biblia. Es impresionante ver cómo David identificó la fuente que lo quería matar, porque Mm, verso antes dice, y un demonio atormentaba a Saúl. Después que el demonio llegó a la vida de Saúl, fue que Saúl le tiró lanza a David. uf, Una de las cosas que tenemos que hacer es a no pelear con los instrumentos, sino a mm, resistir la fuente. mm. La Biblia dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo resisto al diablo? Sometiéndome a Dios. La mejor forma de reprender la macumba que hay en Cuba y los demonios, el negro Felipe y toda la brujería, la mejor forma de reprender cualquier poder de las tinieblas o al mismo diablo es viviendo una vida sometida a Dios. Sometió pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Yo tengo que someterme primero a las escrituras, tengo que someterme al llamado que me hizo. Si Dios Ujú, me dijo que tengo que predicar, tengo que someterme. Cuando Jesús recibió la duda de Juan, que le mandó a preguntar, dile que si es él o esperamos a otro. Después que Juan vio los cielos ujú, abiertos y el Espíritu descender sobre el Maestro, y él mismo dijo, este, este es el Cordero. Ahora, por la atmósfera en la que se encuentra, el ambiente de la cárcel, eso influenció tal vez en Juan y mm. comenzó a dudar. Y mandó a sus discípulos, pregúntenle si es él o esperamos a otro. Lo más impresionante, Jaciel, es que Jesús no le respondió con palabras. Dice, en la misma hora que ellos le hicieron la Aleluya. pregunta, sanó los enfermos, abrió los ojos de los ciegos y después le dijo, vaya y díganle lo que ustedes han visto, que los ciegos ven, que los enfermos son sanados y que los muertos son resucitados y a los pobres le ha anunciado el evangelio del reino. Jesús le respondió con hechos, no solo con palabras. Y es lo que yo animo a cada hombre y mujer de Dios, que tu respuesta a los instrumentos y a la fuente no sean palabras, sean hechos. Mm, La gente siempre va a buscar a alguien que tenga resultado. La gente no es tonta. La gente no anda detrás de personas que hablan, sino detrás de personas que demuestran. Los resultados es lo que la gente busca. Cuando yo era pelotero, que estaba aspirando para llegar a las grandes ligas, yo no me ponía a ver peloteros malos. Yo mm. pasaba horas mirando el mejor shortstop, el que mejor bateaba a las dos manos, el que más corría. Así que mi enfoque no estaba en los peloteros que no tenían resultados. Mm, Yo nunca miraba un pelotero que no tuviera en grandes ligas, porque si llegó a las grandes ligas, algo tuvo que hacer. Así que uno aprende de las personas que tienen resultados, no de las personas que solo hablan. Y esto
es muy importante. ¿Qué hace el ministerio de Jesús efectivo? Jesús tenía un producto que nadie tenía. Mm. Jesús tenía lo que los sacerdotes no tenían. ¿Qué hace el ministerio de Juan el Bautista más efectivo que todos los sacerdotes de ese tiempo y que todos los fariseos juntos? Juan nunca hizo un milagro. Mm. Bueno, no hay registro que levantó un paralítico. Es que no se necesita ser un milagrero para tener éxito. Lo que se necesita es hacer la voluntad de Dios. Bendito el ¿A Señor. qué enviaron a Juan? A preparar el camino, no a hacer el camino. Mm. ¿Qué hace a Juan exitoso? Que cuando Juan está bautizando en el Jordán, todos dejan los templos dorados. Le dejaron al sacerdote con el pectoral y todas sus cosas allí. Lo dejaron hablando solo. Y se fueron al Jordán a escuchar a un tipo vestido con piel de camello, olor a desierto, que come langosta. En esta generación la gente diría, un loco, el cabello largo. Pero ¿qué hace a Juan exitoso? Dos cosas, o tres. Primero fue escogido por Dios, claro, llenado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero ¿qué lo hace efectivo? Caminaba en la voluntad de Dios. Y segundo, Juan no era un eco, era una voz. Mm. La gente no lo ve, pero todo el que eco no crece en este camino. Tú tienes que ser una voz. Tú no puedes ser una repetidora de otros. En ti debe de haber, y en mí, un llamado original. Entonces Juan dice, yo soy la voz, no soy un eco. Soy una voz que clama en el desierto. Juan tenía una palabra que no tenía los sacerdotes. Mira, mi hermano, la gente, si tiene que atravesar de California, todo California, para ir a donde tú estás, va a ir si ellos saben que tú tienes lo que ellos necesitan. Pero bueno, son cosas que para muchos seguirá siendo no aceptable, pero para muchos sí. Así que es importante. Ahora, una pregunta muy importante. Yo veo que Dios te ha dado una gracia para lo que es escatología y esa dirección tan extraordinaria. Quisiera preguntarte, para ti, ¿qué tan cerca está el arrebatamiento? ¿Qué tan cerca está el anticristo? ¿Qué tan cerca está la segunda venida del Señor? Sabemos que todo lo que está aconteciendo es impresionante. Por ejemplo, este profeta que profetizó o tuvo un sueño donde a Donald Trump le daban un tiro en la oreja, en la parte, y fue muy específico, oye. Ujú. Y Sí, esto no es un truco porque el video que él graba hace meses que está ahí en YouTube. Y tú sabes que en YouTube te pone la fecha cuando se subió. claro. Sí. Incluso cuando murió TV Joshua, yo vi un africano que lo dijo meses antes y está en YouTube. TV Joshua Mm. muere, digámoslo, en junio y él lo dice 6 meses antes. Y en YouTube está 6 meses antes. Y él dice cómo el Señor se llevaba a este profeta, a este hombre, a este varón de Dios, y cómo Wow. Dios iba a liberar una unción y un avivamiento después de esta partida. Eso está allí. Claro, la gente es curiosa. Mucha gente que son instrumentos solo se enfocan en este error, pero no se enfocan en los leones que tú matas, en los Sí. osos que tú estás matando para librar a las ovejas. Pero este hombre a mí me atrajo mucho la atención, porque él dice específicamente lo que sucedió. Y sucedió, digamos que el tímpano no se sabe si se le explotó o no, pero óyeme, que diga que aquí, el tiro va a ser aquí. Y exactamente sucedió. Pero hay algo que Totalmente. atrae mucho la atención. Él dice, según él, no lo afirmo yo, según él, Donald Trump va a tener un segundo periodo, según la profecía de él. Pero lo Ujú. que me atrae la atención no es el segundo periodo que vaya a tener o no, sino qué sucede después de estas elecciones. Él dice que Mm. viene un caos financiero para Mm. Estados Unidos como nunca antes después de la depresión ha sucedido. Que viene un sacudimiento y viene un despertar y un avivamiento. Bueno, te hice 10 preguntas, pero contéstame la que puedas. ¿Qué me dice del anticristo? ¿Qué tan cerca está el arrebatamiento? ¿Cómo ve el panorama profético? Permítame comentar esto. Cuando Jesús habló en Mateo 24 y 25 acerca de las señales del fin, allí en Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes.
Y es curioso, amado, que cuando Jesús habla de las 10 vírgenes, representando, creemos, en una de las aplicaciones proféticas, representa la iglesia total del Señor. En esta parábola Jesús dice que las 10 vírgenes durmieron y cabecearon. Dice la palabra, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Mas a Wow. medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto yo creo que estaba profetizando el Señor acerca de, debido a la tardanza, no tardanza de parte de Dios, porque Él dice que en su palabra que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, por lo cual para el Señor en el cielo, donde no se vive bajo un cronos, una hora, se vive en la eternidad. Allí han pasado apenas 2 días. Él se tomó su tiempo, el Sí, novio tomó su tiempo. pero desde nuestra perspectiva humana, pareciera como si Dios hubiera tardado, aunque Pedro dice que Correcto. él no retarda su promesa. Pero dice que tardándose el esposo, cabecearon todas. Y esto creo que estaba profetizando acerca de un adormecimiento espiritual que Wow. vendría a la iglesia del Señor. Un tiempo de parálisis espiritual. Vimos en los años 1900 los avivamientos de Dios, distintos Haciel, lugares. dame un segundito, porque Sí. tengo que aprovechar ese momento. Mira, cuando esta mañana yo estaba mirando a Oran Robert Uf. en una de las campañas de hace años atrás, en el 52. Mm, Y cuando tú notas y tú ves de 1906 para atrás o para adelante, 40, 52, 60, y tú la comparas con hoy, tú dices, ¿dónde están los resultados? Hay una degradación impresionante de predicadores. En ese tiempo tú mirabas predicadores que Dios lo usaba y se alcanzaban 20 y 30 mil personas. Gigi Ávila fue a Chile, 60 mil personas, salva, que dieron un paso de fe. mm. Y tú ves las campañas Tele Osman. Mira, ayer yo estaba mirando predicadores americanos que yo nunca sabía que existían, de 30 años, 40 años atrás, que sacudieron India, que sacudieron África. Se llamaban Salvación. Morir Cerulo, un hombre que yo vi unos videos y ese hombre Dios lo usaba en Colombia, en Argentina, pero tú mirabas 20, 10 mil personas. Otro que fue a Argentina en el 52, 100 mil, 400 mil personas convertidas a Jesucristo. Y cuando tú dices, tú lo comparas con actualmente, tú dices, no, pero Mm, el reino de los cielos está teniendo una pérdida grande. Y no sé si eso tendrá que ver con el claro, claro, adormecimiento que claro. tú estás hablando. Los avivamientos, ahora Roberts, Osborne, Mel Tari allá en las Filipinas. Fue cierto, el libro Como un viento Sí, recio. que Sé que caminó en también el agua. ¿Tú te acuerdas de eso? caminaron sobre el agua. Los Eh, cocodrilos le daba orden y los cocodrilos le obedecían. no, Wow, no, no, no. maravilloso. Los milagros que hay escritos, relatados en ese libro son So, impresionantes. O sea, es una locura. fue, y, y eran de gente que fueron sacudidas por un avivamiento, eran cristianos nominales, iban a los cultos, pero de repente vino un avivamiento de Dios tan grande que los milagros que se narran en ese libro, Son pastor, son impresionantes. impresionantes. Y evidentemente cuando comparamos esa generación del siglo XX con cómo está la iglesia de este tiempo, vemos un adormecimiento espiritual. Como usted decía en el principio, falta de fe para creer que Dios todavía sigue siendo el mismo, falta también de consagración, falta de búsqueda, falta de oración. Permítame decir esto Correcto. con mucho respeto, pero hemos permitido que las sectas le ganen a la iglesia en el protagonismo del evangelismo en las calles. El Wow. evangelismo se ha vuelto ahora más popular por la gente de la secta que por los propios cristianos, porque la iglesia ha dejado de predicar, la iglesia ha dejado de orar, la iglesia ha dejado de leer la Biblia. Usted pregunta en una iglesia donde quiera que usted vaya, ¿cuántos en sus 15, 20 años de historia han leído la Biblia entera, aunque sea una vez? La triste realidad es que son muy poquitas las manos que se levantan. O sea, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es la Exacto. fuente que nos alimenta? Entonces, estamos viviendo en tiempos así
Pero algo llamativo es que una de las maneras, pastor, como Dios eh, ha usado para reavivar su pueblo es a través de la crisis. Cuando viene la bendición, muchas veces la iglesia entra en el relajamiento. Fíjese que el Señor le había dicho a los discípulos, esperen en Jerusalén y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vino el Pentecostés, vino el avivamiento, pero ¿qué pasó con la iglesia? Se estancó en Jerusalén. Se ¿Y qué es lo que estancó. Dios usa? La persecución de Saulo. Y es Exacto. ahí que los discípulos son Se esparcidos, pero dice la expanden. palabra, donde quiera que iban, iba predicando el nombre de Cristo. Entre ellos, Felipe, que va a Samaria y se arma, como dicen los puertorriqueños, un revolú tremendo en Samaria, enfermos sanados. Después viene Pedro a ver lo que había pasado, impone las manos, son llenos del Espíritu Santo. Y ahí el Señor usa la persecución para traer un avivamiento, o más bien que se expande. Creo que parte de lo que la iglesia necesita en este tiempo es un despertar de Dios, primero un despertar por la oración, por la búsqueda, por la palabra, pero también puede que Dios use en este tiempo diversas circunstancias, como ya vimos en el año 20, aquel sacudimiento que vino a las naciones, momentos que son mensajes de Dios avisando, Cristo viene pronto, hay que levantarse, hay que tomar otra vez las armas espirituales, y yo personalmente creo que se acerca un último mover de Dios como una lluvia tardía sobre nuestras naciones, pero no sobre todas las iglesias, no, sobre aquellas que están hambrientas de su presencia, sobre aquellas congregaciones y ministros que están verdadera y genuinamente sedientos por un encuentro nuevo con Dios, por ser llenos del Espíritu Santo, por manifestar el poder de Dios viendo la necesidad. Y por eso creo Correcto. que viene un último mover de Dios. Está Cristo cerca su viene venida. pronto. Sí, Señor. Viene muy pronto. Tú sabes que en el libro de Crónica dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, yo lo iré y sanaré su tierra. Mm. Ahí hay un punto. No la tierra, su tierra. La tierra que está orando es la que él va a sanar. No la tierra, sino el lugar donde se está invocando y se está buscando. Dios realmente manifestado a donde él es reconocido, buscado. Y bueno, espero que hoy muchas personas entren en esa hambre y esa sed de encontrarse con el Espíritu de Dios, primero en la Biblia, y luego surgirán experiencias que serán inevitables. Amén. Dios le da una experiencia. Yo pudiera amanecer aquí hablando de experiencia, pero siempre las experiencias con lo sobrenatural vienen como respuesta de una búsqueda continua, de una hambre. Yo pude ver que en todas las escrituras los hombres de Dios siempre se encontraban con Dios de mañana, Mm. muy de mañana. Cuando Dios le dice a Moisés, sube mañana y sube con las tablas. Esa era la segunda vez que iba a escribir la tabla. Dice, siendo muy de mañana, Moisés subió al monte. Job dice, ¿quién es el hombre para que derrame sobre él tu corazón cada mañana y lo pruebe? Mm. Yo creo que si nos volvemos a Dios de todo corazón, Dios se volverá a nosotros. Amén. Y algo que quiero dejar en el corazón, mira, cuando tú lees Marcos 16, tú sabes que él dice, estas señales seguirán a los que creen y todas esas cosas. Ahora, en el 19, después que él le da la instrucción, en el 19 dice, y el Señor fue recibido arriba y se Mm. sentó a la diestra del Padre. Dice ahí, a la diestra de Dios. En el 20 dice, mas ellos salieron, predicaron el evangelio por todas partes y el Señor estaba con ellos ayudándole, confirmando las palabras con señales y maravillas. Aquí hay dos cosas interesantes. Mm. Primero, lo dice que está al lado del trono, en el trono de Dios. Y segundo, dice que volvió a estar en la tierra. Claro, del Señor quien habla, yo me imagino que es el Espíritu Santo, que representa a Cristo en la tierra. Ahora, Amén. lo que quiero señalar es que mira lo fácil que las cosas te las pone Dios. Aquí no dice que los discípulos hicieron señales ni Mm. milagros. Aquí dice que ellos predicaron y que el que hacía las señales era el Señor. Mi llamado es predicar
Él debe confirmar. Yo no tengo que trabajar para que ocurra milagro. Yo tengo que trabajar para predicar el evangelio. La parte de la predicación me toca a mí. La parte de sanar, de liberar, de hacer señales, le toca a él. Uf, El problema es cuando nosotros queremos utilizar la oración para hacer que ocurra milagro, en vez de utilizar la oración para tratar de discernir qué quiere Dios hacer. ay, ay, Y ay, es ay, ay. muy sencillo. Mira, hermano, pastor, yo tengo esta confianza en mi corazón, en el Señor. Puedo ponerme encima de una plataforma en el barrio que sea, en el lugar más malo del mundo donde no crean. Y si me permiten predicar la palabra de Dios, yo sé que en los próximos días la ciudad va a colapsar. Mm, Dios va a amigazo. comenzar a salvar, a sanar. En el único lugar donde Dios no es manifestado es donde Dios no es conocido. Mm, Pero donde Dios es conocido, Él es manifestado. Tele Osman decía, donde quiera y cuando quiera, donde sea, Él va a hacer milagros. Él va a hacer maravilla. Cuando Tele Osman, yo estoy estudiando un poquito, ese hombre, yo escuché a su hija hablando, que está viva todavía, que por cierto me gustaría invitarla. Ella cuenta que Tele Osman vendió un Chevrolet en los años mm, 60, 50, unos 50, y la niña, la mamá y Tele Osman se fueron a esta isla que hay cerca de Jamaica. Jamaica, ve. Se fueron a Jamaica, que no se había predicado prácticamente a Cristo en esa isla. Y llegan estos tres norteamericanos y no había coro, no había piano, no había batería, no había Ujú. música. No existía el coro, no existía coro. Oye bien, no existía un coro para preparar el ambiente. Ay, 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 Preparaban señor. la plataforma, ponían la luces y era con megáfonos grandes. El devocional era Tele Osman, el cultural era Tele Osman y la esposa que lo Ay, ayudaba. señor. Él subía de una, no esperaba que cantaran para luego preparar un ambiente. Se paraba con su librito pequeño y comenzaba a hablar de Jesucristo. A los 30, 25 minutos ya los ciegos estaban viendo, los Mi enfermos alma te alaba. sanándose. Esa campaña comenzó con poca gente. En las semanas ya habían 30, 40 mil personas. La isla entera fue impactada. Bendito Cristo. Entonces, cuando tú ves la sencillez, cómo predicaban a Cristo, tú dices, hay que volver allí. Hay que volver a confiar. Mi trabajo no es hacer milagros. Mi trabajo es predicar acerca del Dios de los milagros. Dios es quien hace los milagros. William Branham, cuando estaba bien con Dios y Dios lo estaba usando, cuando Ujú. ese ángel se le apareció en Indiana, en los campos de Indiana, Mm, el ángel le dijo esto, y eso márcalo en tu corazón y para mí, para todo. El ángel se le aparece, un ángel que tenía el cabello negro, un ángel mm. color indio. No todos los ángeles son como tú, varón. Hay ángeles que tienen mi color. Entonces la gente cree que todos los ángeles son rubios de ojo verde. Óyeme. No, no, Dios como Él quiera. Ahora bien, el ángel que hablaba, que lo dirigió toda su vida, era un ángel color indio y el pelo negro. Ese ángel le dijo, vengo de la presencia del Señor y he sido enviado para decirte que tu vida normal va a cambiar, que estará delante de reyes, de Mm, pueblos, de ciudades y literalmente, el príncipe de Inglaterra, el rey de Inglaterra, mandó a buscar a William Branham para que orara por él. mm, Era sobrenatural. Ahora, escucha bien, tú sabes lo que 50,000 personas convertirse por semana mm. Ay, 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 con ay. este hombre allá en Europa. 50,000. Hoy en Mm. día, algunos predicadores apenas se están salvando ellos. No sé si me entiende. Ay, 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 ay. Tenemos que volver, hay que pararse en los caminos, preguntar, ir a los libros históricos de la gente que Dios usó, aprender de ellos y volver a tener hambre. ¿Por qué tenían poder y los de ahora no? ¿Por qué? Exacto, si Dios no se ha muerto, si es el mismo Dios, al pueblo no es el mismo. Los Mm, predicadores no somos los mismos tal vez. mm. Y cuando este ángel le habló, le habló de dos señales que no tengo el tiempo para hablar, pero le dijo, si haces que la gente te crea, ni el cáncer se te va a resistir. Mm. Yo sanaré el cáncer. Y todos sus libros, toda su historia, hablan de milagro inexplicable, de cosas que no tengo tiempo para hablar, pero son locuras
o algo sobrenatural. Ujú. Pero lo que me atrae la atención es que el ángel, la responsabilidad de hacer que la gente crea, se la dejaba a él. Le digo, tu trabajo es hacer que ellos crean, el de Dios es sanar. Mm. Entonces, a cada predicador joven, a cada pastor que quiere tener éxito en su ministerio, a tu parte, que Dios hará la de él. Marcos Amén. 16:20. Ellos predicaban y el Señor lo ayudaba. Donde quiera que el Señor es predicado, el Espíritu Santo estará allí para ayudarnos. Aleluya. Quien tiene que confirmar la palabra de Dios con señales, milagros y maravillas, no soy yo, es el Espíritu Santo. ¿Qué mensaje le gustaría darle en unos 2 minutos a los jóvenes, a los ancianos, a todos? Pastor amado, alguien dijo una vez, el mundo está aún por ver lo que Dios puede hacer en, por, para y a través de un hombre enteramente consagrado, alguien que busque a Dios. Entonces, Dios sigue buscando, dice la palabra en los Salmos, que Jehová miró desde los cielos. Dios sigue Wow, buscando. Jesús le dijo a la samaritana, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, Dios no ha cambiado. no ha Él sigue cambiado. mirando, sigue buscando, pero está buscando por aquellos corazones sedientos, hambrientos por Él, aquellos que tengan hambre por más, aquellos que tengan visión por las almas, como tenía Gigi Ávila, que se arrodillaba horas clamando solo por las almas, por las almas, por Horas. las almas. Gente como Gigi Ávila, que se levanten apasionados por Dios, gente que clame a Dios por su presencia, gente que clame, que se pongan en la brecha a pesar de quizá la frialdad que pueda haber, la apostasía, que se paren en la brecha a clamar a Dios por su presencia, Wow. por un derramar del Espíritu Santo, que el Señor otra vez traiga un avivamiento, como aquel Bendito sea profeta Dios. Habacuc, que hizo a Dios una oración que yo, pastor, la he hecho mi oración a Dios para mi vida, para mi familia, para nuestras ciudades, para nuestros países. Y es, Señor, he oído tu palabra y temí. Mm. En otra versión dice, Señor, hemos oído de tus maravillas que hiciste y ¿Cómo? hemos quedado impresionados. O sea, los Impactados. milagros del pasado, los milagros que hiciste, el mar rojo que abriste. Dice, he oído tu palabra y temí. Y entonces dice, aviva, Señor, aviva, aviva, aviva. Aviva otra vez en nuestros tiempos. Entonces, un clamor a Dios porque lo mismo que el Señor hizo en el pasado, Dios lo haga en el presente. Y sé que hay muchos ministros, muchos hermanos, hermanas que sienten también esa hambre y esa pasión porque Dios vuelva a derramarse Wow. otra vez. Yo vi a mis padres, mis abuelos, he oído de testimonios grandes que vivieron ellos, cómo Dios los usó, cómo Dios se derramó en tal país en los años Bendito sea 1800, Dios. 1900, 1980, el avivamiento por aquí, por allá, y en mi corazón hay un bramar, un clamor diciendo, Señor, hazlo otra vez, derrama otra vez tu presencia. Levanta otra vez hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, gente apasionados por ti. Y gloria a Dios Impresionante. que Dios lo está haciendo ya y lo Amén. seguirá A mí haciendo. Y no oramos por me, todos aquellos. amén, no me gustaría morir sin ver ese despertar. Tampoco yo. En el nombre poderoso de Jesús. Pero es Uf. interesante porque dice en Crónica, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que le buscan con corazón perfecto. Es interesante que es Dios quien está buscando a alguien. Ujú, Y busqué un hombre que hiciera vallado y no lo hallé. ujú, Yo creo que Dios está buscando nuestra rendición, que nos rindamos a Él. Cuando tú piensas cuál es el precio de la presencia de Dios, ujú. hay mucho, pero yo identifico dos rápido: santidad y tiempo. Uf. Solo cuando vive una vida santa para Él y solo cuando le dedica tiempo. El precio de la presencia es tu tiempo. Pasar Ujú. tiempo con Él es el precio de la presencia. Cuando pasas tiempo con Él, tú no tienes que forzarte para que las cosas pasen. Cuando Moisés tuvo los 40 días que el rostro le brilló, Él no brilló porque Él brillaba, Él brilló porque estuvo cerca de quien brillaba. Ujú.
Y donde quiera que Moisés iba con ese rostro brillante, la oscuridad se disipaba. No por él, sino porque estuvo cerca de la fuente. Pasar tiempo con la fuente nos hace brillar para hacer huir las tinieblas y la oscuridad de la gente. Mm, Pastor, es una gran bendición haberte tenido aleluya. y creo que esta va a ser una de las tantas que vamos a compartir, porque tenemos una previa ya también para cuando tú vengas a predicar acá, que podamos reunirnos acá y ya hacerlo mucho más cómodo. Yo te bendigo a ti y oro para que la bendición de Dios esté sobre tus padres, sobre tu esposa y sobre tus hijos y tu congregación en el poderoso nombre de Jesús. Y oremos para que el Espíritu de Dios tenga misericordia, Dios, de Estados Unidos y de todo el mundo y derrame su gloria sobre nosotros. Muchas gracias y te bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Bendiciones. El privilegio ha sido mío. Gracias por esto. El Señor le bendiga mucho. Bendecimos a cada uno de los hermanos y amigos que han podido ver esta entrevista. Le bendecimos. Deseamos que la gracia de Dios esté con ustedes y sigan conectados a este programa Encuentro que sale cada domingo a las 8 p.m. hora centro de los Estados Unidos, 9 a.m. hora del Caribe. Bendiciones. Oren por mí, que yo estaré orando por ustedes. Les amamos.